Sin duda, los cristianos debemos agradar a Dios, pero para eso tenemos que saber qué es lo que le agrada, y para conocer su voluntad tenemos su palabra. Y esta palabra nos dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, por supuesto partiendo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no se requieren los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sino sacrificios espirituales que se demuestran con los hechos. En Colosenses 2, versículos 20 al 23, leemos lo siguiente: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En su tiempo Pablo tuvo que hacer frente a las enseñanzas de falsos maestros infiltrados en la iglesia de Colosas, que pretendían negar la suficiencia de Cristo para llegar a Dios, y así añadir tradiciones de los hombres en base a ciertos esfuerzos y sacrificios que pretendían ganar el favor de Dios y establecer una superior categoría espiritual frente a los demás creyentes. Estas prácticas se definen como ascetismo, el cual parte de una corriente de pensamiento que tuvo lugar en los primeros tiempos de la Iglesia, en los siglos I y II, denominada gnosticismo, según la cual era posible alcanzar un mayor conocimiento divino por medio de ciertas prácticas humanas. Pero como escribe Pablo, esta línea de pensamiento no era más que una forma de seguir siendo esclavos sometidos al mundo y a los hombres. Sin embargo, sabemos que Cristo nos dio la libertad frente a la esclavitud del pecado y los principios y valores de este mundo. ¿Y cómo lo hizo? En Juan 8:31, Jesús les dice a los judíos que habían creído en él lo siguiente: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como vemos, es una cadena de diferentes eslabones unidos entre sí. Primero creemos, luego demostramos esa fe con obras permaneciendo en la palabra, con ello alcanzamos el grado de discípulos de Cristo, así conocemos la verdad y esa verdad nos otorga la verdadera libertad. Es una paradoja, porque no es una cadena que quita libertad, sino que la otorga en Cristo. Es una libertad para hacer o no hacer, pero no para ganar algo que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. Es una libertad otorgada para poder responder en amor a quien ya lo hizo todo por nosotros. En 1 de Timoteo 4, versículos 4 y 5 leemos lo siguiente: Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué entonces se empeña el hombre en contradecir a Dios? ¿Dónde quedan las tradiciones de los hombres y los principios y valores de este mundo? Si solo hay una verdad, o es una o es la otra. Solo en Cristo está la verdad, y nosotros hemos muerto con Él para morir al mundo. Ya no participamos de su sistema de valores. Esto significa vivir apartados para Dios en santidad. ¿Y esa libertad me otorga la posibilidad de hacer lo que quiera? Partiendo del límite revelado por la ley moral de Dios, la respuesta también la tenemos en 1 Corintios 10:23, donde leemos que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, todo lo hago para agradar a Dios en el ejercicio de mi libertad otorgada, apartándome de lo que no me conviene para avanzar en mi santidad y así honrar a mi Padre. Porque, como se nos dice en Gálatas 5:13, hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no para usarla como oportunidad para vivir en la carne pecando, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, el ascetismo es un reflejo de la soberbia del hombre, que busca mérito en base a sus propias fuerzas para colocarse en un lugar preferente en la mesa de las bodas del Cordero. Pero cuidado con sentarnos nada más llegar en la primera fila. Jesús lo expresó muy bien en la parábola de Lucas 14, versículos 8 al 11.
en la que nos enseña que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El ascetismo busca ganar el favor de Dios pretendiendo aparentar una espiritualidad por encima de los demás, haciendo cosas que otros no hacen, como vemos por ejemplo en Filipinas, cuando la gente se deja clavar en una cruz, o en Semana Santa, cuando se hace lo que sea por cargar un gran peso llevando sobre los hombros imágenes y estatuas. El grave error de la Iglesia Católica Romana y de las demás religiones ha sido hacer creer a la gente que deben hacer cosas para alcanzar la salvación, ganar mérito ante Dios. Pero que estas personas tengan cuidado, porque en Romanos 4:4 leemos que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, al que no acepta la salvación por pura gracia y pretende alcanzarla como pago por sus buenas obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, como también leemos en el versículo 2. Quien cae en este grave error pretende buscar su propia gloria, lo cual le aparta de la salvación, ya que solo al que no obra, sino cree en aquel que justifica, que es Cristo, su fe le es contada por justicia, según el versículo 5. Y sabemos que por muy buenas obras que hagamos, sin Cristo nuestras justicias solo son como trapos de inmundicia ante Dios, a tenor de Isaías 64:6. Estas personas, por falta de conocimiento, confunden el dominio propio como fruto del Espíritu Santo con el autocontrol fruto del esfuerzo humano. Son frutos diferentes, porque uno nace del Espíritu y otro de la carne, y solo los primeros son los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, según Filipenses 1:11. Por eso puedes cargar con mucho peso, ponerte cilicios, ayunar lo que quieras o dejar que te claven en una cruz, ya que si tu corazón no ha sido regenerado, no sirve de nada. Porque como escribe Pablo en 1 Corintios 13, si en tu corazón no hay el amor de Dios, ya sea que dejes de comer, te quedes sin bienes o incluso entregues tu cuerpo para ser quemado, de nada te sirve. Además, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según Romanos 14:17. Lo que dejes de comer o beber no mide tu grado de santidad, y lo que comas o bebas tampoco. Lógicamente podemos beber alcohol, pero sin emborracharnos, y podemos no hacerlo para no hacer caer al hermano o a mí mismo si tengo esa debilidad. Por otra parte, todos estos mandamientos y doctrinas de hombres que te dicen no manejes, no gustes, no toques, se destruyen con el uso, como se nos dice en Colosenses 2:22. En este sentido, en Marcos 7, leemos cómo los fariseos y escribas condenaban a los discípulos de Jesús porque comían el pan con manos inmundas, es decir, no lavadas para purificarse según la ceremonia establecida por la tradición de los ancianos. Además, existían otras tradiciones como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y utensilios de metal y de las vasijas, por lo que los fariseos y escribas le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, sino que comían pan con manos inmundas. Ante tal pregunta, Jesús les llama hipócritas, gente que pretende honrar a Dios pero en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferraban a la tradición de los hombres. E insiste en el versículo 9 para añadir, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para Jesús, estas tradiciones o mandamientos de hombres eran puro desperdicio, algo desechable. Por eso en el versículo 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y esto por qué? Pues por la sencilla razón de que todo lo de fuera que entra en el hombre, como en el caso de la comida, no le puede contaminar al no entrar en su corazón sino en el vientre, y del vientre acaba saliendo a la letrina. Con ello declaraba limpios todos los alimentos. Sin embargo, lo que sale de dentro del corazón del hombre es lo que contamina, porque de ahí nacen los malos pensamientos, adulterios y todo tipo de soberbias y maldades. La gran lección de Jesús, en definitiva del Evangelio,
es que no nos aferremos a conductas o tradiciones creadas por el hombre que la palabra no apoya, pretendiendo con ello ganar el favor de Dios y colocarnos ante los demás en un pedestal de supuesta superioridad moral o espiritual. Esta soberbia lleva a querer ganar la admiración de los demás, como la del pueblo que buscaban los fariseos. Pero sabemos que para Dios este tipo de personas son como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, tal y como lo explicó Jesús en Mateo 23-27. Tales sepulcros eran los que acusaron a Juan el Bautista de tener demonio porque ni comía ni bebía, y a Jesús de comilón y bebedor de vino porque era amigo de publicanos y pecadores, como vemos en Mateo 11-19 y Lucas 7-34. Sin embargo, para Dios estas prácticas de nada sirven porque no santifican, no cambian los corazones. Como dice Jehová en Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como vemos, el temor de Dios no puede estar basado en una obligación religiosa, sino en el amor. De hecho, el ascetismo que implica sacrificios o privaciones según tradiciones de hombres, nos lleva a lo contrario, es decir, a alimentar el pecado que aún tenemos en nuestra carne. Porque, según leemos en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La Reina Valera de 1960 lo traduce como apariencia de sabiduría en culto voluntario, es decir, en cultos que practica el hombre de manera voluntaria, pero sin que le venga impuesto por la palabra de Dios. No se trata de exigencias divinas, sino solo humanas. La sabiduría de Dios, por lo tanto, está ausente. Esto quiere decir que el ascetismo propio de ciertas tradiciones de los hombres, como puede ser el celibato propio de la Iglesia Católica Romana, lo único que consiguen es que puedan darse ciertas desviaciones que atentan contra la voluntad de Dios. Los escándalos que han salido recientemente a la luz sobre prácticas prolongadas a lo largo de los años en esa Iglesia dan muestra de ello. Además, para Pablo lo carnal no solo se muestra en la sensualidad corporal, sino también en actitudes del corazón, tales como la soberbia, el orgullo, los celos, la envidia o la rivalidad de todo tipo, según Gálatas 5, versículos 19 al 21. Estas prácticas o tradiciones de hombres alimentan el orgullo pretendiendo ser más santos que los demás en base a su propio esfuerzo y sacrificio. La humillación o humildad del hombre tampoco existe, porque solo busca su propia exaltación. Y por último, el duro trato del cuerpo por medio de flagelaciones, cilicios, votos de pobreza, reclusiones monacales, ayunos exagerados sin la motivación adecuada o incluso crucifixiones, como las que vemos en Filipinas cada año, en nada evitan que el pecado siga existiendo en el interior del hombre. Para la tradición católica romana, el dolor santifica, según exponen, lo cual es una gran mentira. Porque solo por obra del Espíritu Santo podemos santificarnos progresivamente hasta la muerte tras haber sido salvos. Esto implica sufrimiento, pero no es lo mismo. El sufrimiento no se busca para santificarnos, sino que es parte de nuestra santificación. Siendo así, ¿cómo podemos librarnos de estas tradiciones absurdas? Pues como escribe Pablo a continuación en el capítulo 3 de Colosenses, poniendo la mirada en Cristo, buscando las cosas de arriba donde está sentado a la diestra de Dios. Porque hemos muerto y resucitado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, según Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la confianza de un hombre que me dice lo que tengo que manejar, comer o tocar, hacer o no hacer para ganarme el cielo. Ahora Cristo es nuestra ley para justificarnos ante Dios, según Romanos 10:4. No hay tradición de hombres que pueda conseguirlo. Porque el cielo ya lo ganó Cristo por todos los que hemos aceptado su sacrificio, muerte y resurrección como propia. Nada más hay que hacer.
solo demostrar el amor y agradecimiento que llena nuestros corazones por medio de una fe viva en virtud de la obediencia a su palabra. Estos son los sacrificios que agradan a Dios, quien busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén.